¿Alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo que simplemente te paraliza de miedo? ¿Has escuchado esa voz clara en tu interior, ese impulso inequívoco que te empuja hacia algo grande, pero en lugar de avanzar te encuentras corriendo en la dirección opuesta? Déjame decirte algo que tal vez te sorprenda: el miedo no es señal de que estés en el camino equivocado. De hecho, muchas veces es la confirmación de que estás exactamente donde Dios quiere confrontar tu fe y llevarte a un nivel completamente nuevo. Pero aquí está la verdad incómoda que pocos se atreven a decir: huir del plan de Dios no te dará la paz que buscas, solo te arrastrará hacia una tormenta mucho peor que aquella que intentabas evitar. Hoy vamos a hablar de Jonás, ese profeta que todos conocemos por la historia del gran pez, pero cuya experiencia va mucho más allá de un simple relato bíblico. Vamos a descubrir juntos por qué ese miedo que sientes no es tu enemigo sino tu maestro, por qué la obediencia que tanto te aterra es en realidad tu puerta hacia la libertad más extraordinaria, y cómo Dios transforma nuestras peores huidas en sus mejores historias de redención. Porque te voy a revelar algo que cambiará tu perspectiva para siempre: ese llamado que te asusta tanto no fue diseñado para destruirte, sino para revelarte quién realmente eres cuando confías en un Dios que es infinitamente más grande que todos tus temores combinados. Si estás cansado de correr, si sientes que has estado navegando hacia tu propio Tarsis personal tratando de escapar de lo que sabes que debes hacer, este mensaje es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a este canal ahora mismo porque estamos creando una comunidad de personas que han decidido enfrentar sus miedos y vivir el propósito extraordinario que Dios diseñó específicamente para cada uno. Activa las notificaciones, porque lo que compartiré en los próximos minutos tiene el poder de cambiar completamente la trayectoria de tu vida. No te pierdas ni una palabra de esto, porque la historia de Jonás es también tu historia, y el Dios que lo rescató de las profundidades está listo para hacer lo mismo contigo ahora mismo. Hay momentos en la vida donde escuchamos con claridad lo que debemos hacer, sentimos esa voz interna que nos empuja hacia un propósito específico, pero algo dentro de nosotros se resiste con todas sus fuerzas. Es como si el alma supiera exactamente cuál es el camino correcto, pero el cuerpo se negara a dar el primer paso. Jonás experimentó esto de manera intensa cuando recibió la orden divina de ir a Nínive, esa ciudad poderosa y temida, enemiga de su pueblo, para proclamar un mensaje que nadie quería escuchar. ¿Te imaginas la escena? Un hombre común recibiendo una misión extraordinaria, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, calculando los riesgos, imaginando el rechazo, visualizando el fracaso. Y entonces, en lugar de decir sí, aquí estoy, Jonás hizo lo que muchos de nosotros haríamos: compró un boleto en la dirección completamente opuesta. No fue un acto de rebeldía descarada, sino de miedo profundo. Tarsis representaba todo lo contrario a Nínive: seguridad, anonimato, escape. Allí nadie lo conocería, nadie le pediría cuentas, nadie esperaría nada extraordinario de él. Es fascinante cómo nuestra mente justifica la huida cuando el llamado nos resulta demasiado grande para nuestras capacidades percibidas. Nos decimos a nosotros mismos: no soy la persona adecuada, alguien más puede hacerlo mejor, no tengo los recursos necesarios, el momento no es el correcto. Y así, con maletas llenas de excusas bien elaboradas, emprendemos el viaje hacia nuestra propia versión de Tarsis. Pero aquí está la verdad que Jonás aprendería de la manera más difícil: Dios no nos llama porque tengamos todas las respuestas, sino porque Él quiere escribir su historia a través de nuestras limitaciones. La Biblia está repleta de ejemplos similares. Moisés tartamudeaba pero debía hablar ante Faraón, David era un pastor sin experiencia militar pero debía enfrentar gigantes, María era una joven desconocida pero debía traer al Salvador al mundo. El patrón es claro: el llamado siempre parece más grande que quien lo recibe. Y precisamente ahí radica su poder transformador. Cuando obedecemos a pesar del miedo, cuando damos ese paso aunque las rodillas tiemblen, cuando decimos sí sin tener todas las garantías, algo sobrenatural sucede. La fe comienza a crecer, la confianza se fortalece, el propósito se clarifica. Pero Jonás aún no lo sabía. Estaba demasiado ocupado calculando las olas del mar que lo separaban de su responsabilidad, demasiado enfocado en construir una distancia física entre él y el plan divino. Lo que no entendía es que no existe distancia suficiente para escapar del amor persistente de Dios, ni barco lo bastante rápido para huir de un propósito diseñado específicamente para nosotros. El Espíritu Santo tiene maneras misteriosas de recordarnos quiénes somos y para qué fuimos creados, incluso cuando corremos en dirección contraria. La decisión de huir nunca es instantánea, aunque a veces lo parezca.
Es el resultado de una guerra interna que se libra en las profundidades del corazón, donde el miedo pelea contra el propósito, donde la comodidad batalla contra el destino, donde la seguridad conocida se enfrenta a la aventura de la obediencia. Jonás no despertó un día y decidió caprichosamente desobedecer, fue un proceso gradual donde permitió que las voces del temor hablaran más alto que la voz de su creador. Primero vino el análisis de los riesgos: Nínive es peligrosa, son enemigos, podrían matarme. Luego el cuestionamiento del llamado: ¿por qué yo? ¿No hay alguien más valiente, más preparado, más elocuente? Después la racionalización: si realmente Dios quisiera que yo fuera, abriría todas las puertas, haría todo fácil, eliminaría todos los obstáculos. Y finalmente, la acción: comprar ese boleto, subir a ese barco, alejarse física y emocionalmente del propósito divino. Es un patrón que se repite en nuestras propias vidas con asombrosa frecuencia. ¿Cuántas veces hemos sentido ese impulso claro de cambiar de carrera, de iniciar ese proyecto, de restaurar esa relación, de servir en esa comunidad, de perdonar a esa persona, pero en lugar de actuar, buscamos todas las razones lógicas por las cuales no es el momento adecuado? Y ahí está el engaño más sutil del miedo: se disfraza de sabiduría, se presenta como prudencia, se camufla como responsabilidad. Nos susurra: sé inteligente, no te expongas innecesariamente, espera a estar completamente preparado, asegúrate de tener todas las condiciones perfectas. Pero la verdad es que Jesús nunca prometió comodidad a quienes lo siguieran, prometió propósito, significado, transformación. Nunca dijo: sígueme y todo será fácil, dijo: sígueme y yo estaré contigo. Hay una diferencia abismal entre ambas promesas. La primera elimina el desafío, la segunda garantiza compañía en medio de él. Jonás quería la primera opción, pero Dios estaba ofreciendo la segunda. Y mientras el profeta navegaba hacia Tarsis, probablemente experimentó esa falsa sensación de alivio que viene cuando tomamos la decisión de huir. Es como cuando evitamos esa conversación difícil, cuando posponemos esa decisión importante, cuando elegimos la zona de confort sobre el crecimiento, hay un alivio temporal, una sensación ilusoria de control, un respiro momentáneo. Pero debajo de ese alivio superficial, algo se remueve incómodo en el espíritu. Es la inquietud de saber que estamos en el lugar equivocado, haciendo lo incorrecto, alejándonos del diseño original que Dios trazó para nuestra existencia. La adoración auténtica no consiste solo en cantar canciones bonitas o repetir oraciones memorizadas. La verdadera adoración se manifiesta en la obediencia, incluso cuando esa obediencia nos asusta hasta lo más profundo del alma. Lo que Jonás descubriría pronto es que el costo de la desobediencia siempre supera el precio de la obediencia. Cuando huimos del llamado de Dios, no solo nos alejamos de nuestro destino, sino que arrastramos consecuencias que afectan a quienes nos rodean. El barco en el que viajaba comenzó a enfrentar una tormenta violenta, los marineros estaban aterrorizados, sus vidas en peligro por causa de un hombre que corría de su propósito. Es una imagen poderosa de cómo nuestras decisiones nunca son completamente privadas, siempre tienen un radio de impacto que alcanza a otros. Cuando un padre huye de su responsabilidad familiar, los hijos sufren las consecuencias. Cuando un líder evita tomar decisiones difíciles, su equipo navega sin dirección. Cuando alguien con un don para enseñar se niega a compartirlo, una generación entera pierde la oportunidad de aprender. Nuestros no personales crean vacíos colectivos. Pero hay algo aún más profundo en esta historia que merece nuestra atención: incluso mientras Jonás huía, Dios no lo abandonó. La tormenta no era un castigo caprichoso, sino una intervención misericordiosa. Era la manera de Dios de decir: te amo demasiado como para dejarte destruir tu vida. Porque eso es exactamente lo que sucede cuando vivimos fuera de nuestro propósito: nos marchitamos lentamente, perdemos el brillo en los ojos, experimentamos esa sensación persistente de que algo fundamental falta. Podemos tener éxito según los estándares del mundo, acumular riquezas, alcanzar reconocimiento, pero si estamos en nuestro propio Tarsis personal en lugar de estar en nuestra Nínive asignada, siempre habrá un vacío que nada podrá llenar. La fe verdadera no es la ausencia de miedo, es la decisión de obedecer a pesar del miedo. Es decirle a Dios: tengo terror, mis rodillas tiemblan, mi mente imagina 1000 escenarios catastróficos, pero confío en ti más de lo que temo a las circunstancias. Jonás aún no había llegado a ese punto. Estaba en el barco, físicamente alejándose, pero espiritualmente acercándose a una lección que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, las tormentas más violentas no vienen para destruirnos, sino para redireccionarnos hacia donde siempre debimos estar.
En medio de aquella tormenta devastadora, mientras las olas golpeaban el barco con una furia que parecía sobrenatural, Jonás se enfrentó a una verdad incómoda que había estado evitando: no se puede esconder de aquel que creó cada rincón del universo. Los marineros corrían de un lado a otro, arrojando la carga al mar para aligerar la embarcación, clamando desesperadamente a sus propios dioses, mientras el profeta fugitivo dormía en la bodega del barco. ¿Cómo es posible dormir en medio de semejante caos? Quizás era el agotamiento emocional de quien lleva el peso de la desobediencia, o tal vez era la negación más profunda, ese mecanismo psicológico que nos hace cerrar los ojos ante las consecuencias de nuestras decisiones. Pero cuando el capitán lo despertó con urgencia, Jonás no pudo seguir escondiéndose de la realidad. Tuvo que confesar: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué declaración tan paradójica, ¿verdad? Decía temer a Dios mientras huía de él, reconocía que Dios creó el mar mientras intentaba usar ese mismo mar como ruta de escape. Es exactamente lo que hacemos nosotros: declaramos creer en el poder de Dios los domingos en la iglesia, pero vivimos como si Él fuera impotente para ayudarnos de lunes a sábado. Afirmamos que Dios es omnipresente, pero actuamos como si pudiéramos ocultarle ciertas áreas de nuestra vida. Profesamos que Jesús es suficiente, pero acumulamos seguros emocionales por si acaso. El miedo tiene esa capacidad extraña de hacernos olvidar temporalmente quién es Dios realmente. Nos hace ver nuestros problemas como gigantes y a nuestro Creador como insuficiente. Distorsiona nuestra percepción hasta el punto donde las circunstancias parecen más poderosas que el Todopoderoso. Jonás conocía las historias de su pueblo, había escuchado sobre el mar rojo que se abrió, sobre el maná que cayó del cielo, sobre las murallas de Jericó que se derrumbaron. Pero en el momento de su propia prueba, todo ese conocimiento teológico se evaporó frente al temor visceral de ir a Nínive. Y aquí está la lección que trasciende generaciones: el conocimiento intelectual sobre Dios no siempre se traduce automáticamente en confianza práctica. Podemos memorizar toda la Biblia y aún así paralizarnos de miedo cuando llega nuestro momento de actuar. La distancia entre saber que Dios es poderoso y confiar en que Él será poderoso en nuestra situación específica es donde muchos naufragan en su fe. Los marineros, al escuchar la confesión de Jonás, se llenaron de un terror aún mayor. Entendieron inmediatamente que no estaban lidiando con una tormenta ordinaria, sino con una intervención divina causada por un hombre que huía de su Creador. Es fascinante observar cómo personas que ni siquiera conocían al Dios de Israel mostraron más reverencia hacia él que el propio profeta que había crecido escuchando sus palabras. Ellos, en su desesperación y respeto, intentaron todo lo posible por salvar tanto el barco como a Jonás, remando con fuerza contra las olas, buscando alternativas. Pero el mar se enfurecía cada vez más, como si la naturaleza misma estuviera enviando un mensaje imposible de ignorar. Finalmente, ante la insistencia del profeta, lo arrojaron al mar, y de inmediato las aguas se calmaron. Ese contraste dramático entre la tormenta violenta y la calma súbita debe haberles dejado sin aliento. Experimentaron de primera mano que el Dios de Jonás no era una deidad más entre muchas, sino el Señor supremo sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Y ahí está la ironía dolorosa: los paganos reconocieron el poder de Dios más rápidamente que el creyente que huía de él. ¿Cuántas veces sucede esto en nuestras propias vidas? Personas que no profesan ninguna fe nos observan atravesar crisis con pánico y desesperación, cuando deberíamos ser nosotros quienes mostramos una paz inexplicable en medio de la tormenta. El mundo no necesita más sermones teóricos sobre el Espíritu Santo, necesita ver cristianos que realmente confían en Él cuando las circunstancias se ponen difíciles. Necesita testigos que no solo hablen de fe sino que la vivan con autenticidad, incluso cuando tiemblan por dentro. Porque la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es mirar la tormenta, reconocer su poder destructivo, sentir el terror legítimo que provoca, y aún así declarar: mi Dios es mayor. Jonás había olvidado esto temporalmente. El miedo había nublado su perspectiva, había reducido al Dios infinito a un tamaño manejable en su mente, había convertido al Todopoderoso en alguien de quien se podía huir exitosamente. Pero el mar agitado le estaba enseñando una lección fundamental: no existe lugar en toda la creación donde la presencia de Dios no alcance, no hay oscuridad tan profunda que su luz no penetre, no hay distancia suficiente para escapar de su amor persistente.
cuando Jonás fue lanzado al mar, en ese momento de caída libre entre el barco y las aguas turbulentas, probablemente experimentó una mezcla compleja de emociones, alivio por detener el sufrimiento de los marineros inocentes, terror ante la muerte inminente, y quizás, en algún rincón profundo de su alma, una rendición silenciosa. Es en esos momentos límite, cuando todos nuestros recursos se agotan y nuestras estrategias fallan, que finalmente soltamos el control ilusorio que pensábamos tener sobre nuestras vidas. El miedo nos había llevado hasta allí, pero sería la gracia de Dios la que lo traería de regreso. Porque mientras Jonás se hundía, convencido probablemente de que todo había terminado, Dios ya había preparado un rescate tan inusual que se convertiría en una de las historias más memorables de toda la Escritura. Un gran pez, preparado específicamente para ese momento, se acercó y se tragó al profeta. No para matarlo, sino para salvarlo. No como castigo final, sino como refugio temporal. No como tumba, sino como útero para un renacimiento espiritual. ¿Puedes imaginar el shock inicial? La oscuridad absoluta, el olor nauseabundo, la imposibilidad de la situación. Pero también, gradualmente, la comprensión creciente: estoy vivo. No debería estar vivo, pero lo estoy. Esto es un milagro. A veces, Dios tiene que llevarnos a lugares incómodos, oscuros y claustrofóbicos, no porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque esos son los únicos espacios donde finalmente prestamos atención. Cuando la vida es cómoda, cuando todo fluye según nuestros planes, es fácil olvidar nuestra dependencia absoluta de Él. Pero en el vientre del pez, sin distracciones, sin escape, sin nada más en que confiar, Jonás finalmente tuvo que enfrentar lo que había estado evitando: su relación con Dios, su propósito, su llamado. Y es precisamente en esos lugares oscuros donde muchos de nosotros encontramos la luz más brillante de la adoración genuina. No la adoración performativa de los domingos, sino la adoración desesperada que brota cuando reconocemos que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. El miedo que inicialmente lo había alejado de Dios ahora sería transformado en reverencia que lo acercaría de regreso. 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez. 72 horas de oscuridad absoluta, de silencio ensordecedor interrumpido solo por los sonidos internos de esa criatura marina y los latidos acelerados de su propio corazón. Para Jonás, ese espacio claustrofóbico se convirtió en el lugar más sagrado que había experimentado en su vida. Allí, sin ninguna distracción externa, sin posibilidad de huir más lejos, sin opciones de escape ni alternativas que considerar, el profeta finalmente hizo lo que debió hacer desde el principio: orar. Pero no fue una oración educada y formal, de esas que repetimos mecánicamente en las reuniones religiosas. Fue un clamor visceral, honesto, desesperado. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, declaró. Reconoció que había sido arrojado a lo profundo, que las corrientes lo habían rodeado, que todas las ondas de Dios habían pasado sobre él. Admitió su desobediencia sin excusas elaboradas, sin intentar justificar su huida con argumentos teológicos sofisticados. Simplemente confesó: me alejaste de tu presencia, pero aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Ahí está la esencia de la verdadera restauración, el reconocimiento honesto de nuestra condición, sin máscaras, sin pretensiones, sin ese orgullo religioso que intenta negociar con Dios como si fuéramos socios iguales en algún acuerdo comercial. Jonás había tocado fondo, literal y figurativamente, y desde ese fondo, miró hacia arriba. Es curioso cómo funcionamos los seres humanos: muchas veces necesitamos llegar al punto más bajo antes de estar dispuestos a mirar hacia lo alto. Mientras tenemos recursos propios, estrategias alternativas, planes de respaldo, tendemos a confiar en nuestra propia capacidad. Pero cuando todo eso se agota, cuando las paredes se cierran a nuestro alrededor y no hay salida visible, finalmente recordamos que Dios estaba ahí todo el tiempo, esperando pacientemente que volviéramos nuestra mirada hacia Él. La Biblia está llena de estas historias de restauración que comienzan en lugares oscuros: José en la cárcel, David en la cueva, Pablo en prisión, Jesús en la tumba. Los lugares que parecen el final de todo frecuentemente son el escenario donde Dios prepara los nuevos comienzos más extraordinarios. En medio de aquella oscuridad húmeda y sofocante, Jonás hizo un descubrimiento transformador que cambiaría no solo el resto de su historia, sino que resonaría a través de los siglos hasta nuestros días. Obedecer a Dios no es una carga pesada impuesta por un dictador celestial caprichoso, sino una respuesta de amor hacia aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos y desea nuestro bien supremo. La salvación es de Jehová, declaró con una certeza renovada.
ya no era un conocimiento teórico heredado de sus ancestros, sino una verdad experimentada en carne propia en las circunstancias más inverosímiles. Había aprendido que el mismo Dios que lo llamó a una misión aparentemente imposible también tenía el poder absoluto para sostenerlo en el cumplimiento de esa misión. El miedo inicial había nacido de una mentira fundamental, la creencia de que estaría solo en Nínive, que tendría que enfrentar esa ciudad hostil con sus propias fuerzas limitadas, que el resultado dependía exclusivamente de su capacidad personal. Pero ahora, después de haber sido rescatado milagrosamente de las profundidades del mar por medio de un pez preparado específicamente para ese propósito, Jonás comprendió algo revolucionario: cuando Dios envía, Él también equipa; cuando Dios llama, Él también capacita; cuando Dios ordena, Él también sustenta. No somos enviados como soldados solitarios a pelear batallas con nuestras propias armas insuficientes. Somos embajadores del reino, respaldados por todo el poder del cielo, acompañados por el Espíritu Santo, cubiertos por la gracia inagotable de Jesús. Esta revelación debería cambiar radicalmente cómo enfrentamos nuestros propios llamados intimidantes. Cuando Dios te pide que inicies ese negocio que parece demasiado grande para tus recursos actuales, Él ya tiene preparados los contactos, las oportunidades y las provisiones necesarias. Cuando te llama a restaurar esa relación que parece irreparablemente rota, Él ya está trabajando en el corazón de la otra persona de maneras que no puedes ver. Cuando te impulsa a dar ese paso de fe que aterroriza tu mente racional, Él ya ha calculado cada detalle y preparado cada resultado. Nuestra parte no es tener todo resuelto antes de obedecer, nuestra parte es obedecer y confiar que Él resolverá mientras avanzamos. Después de aquella oración transformadora, algo extraordinario sucedió: Dios habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Imagina la escena: un hombre emergiendo de las entrañas de una criatura marina, cubierto probablemente de fluidos digestivos, tosiendo agua salada, respirando aire fresco por primera vez en 3 días, sintiendo la tierra firme bajo sus pies temblorosos. Físicamente debía verse terrible, pero espiritualmente nunca había estado más vivo. Y entonces, por segunda vez, llegó la palabra de Dios: levántate y ve a Nínive. La misma ciudad, el mismo mensaje, la misma misión. Pero ahora había un Jonás completamente diferente recibiendo ese llamado. Ya no era el hombre aterrorizado que compraba boletos hacia Tarsis, ahora era alguien que había experimentado de primera mano que no existe problema tan grande que Dios no pueda resolverlo, ni situación tan desesperada que su poder no pueda revertirla. Y esta vez, Jonás obedeció sin vacilación. Se levantó y fue hacia Nínive, esa gran ciudad que tanto había temido. Comenzó a proclamar el mensaje de Dios por sus calles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces ocurrió algo que probablemente Jonás nunca anticipó: la ciudad entera creyó. Desde el rey en su palacio hasta el ciudadano más humilde, todos se arrepintieron, ayunaron, clamaron a Dios con sinceridad genuina. Fue uno de los avivamientos más masivos registrados en toda la Escritura. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo? Sucedió precisamente porque Jonás finalmente obedeció. Todo ese tiempo que pasó huyendo, toda esa tormenta que casi destruye a los marineros, todo ese episodio traumático en el vientre del pez, podría haberse evitado si hubiera confiado desde el principio. Pero al mismo tiempo, tal vez necesitaba pasar por todo eso para estar verdaderamente preparado para el milagro que vendría después. A veces, el camino más largo es el necesario para convertirnos en las personas que pueden manejar la bendición que Dios tiene preparada. La obediencia de Jonás no solo cambió su propia vida, transformó una ciudad entera, salvó miles de vidas, alteró el curso de la historia. Y todo porque finalmente decidió enfrentar su miedo y confiar en que Dios es quien dice ser. Esa es la promesa que permanece vigente para cada uno de nosotros hoy: no importa cuánto hayamos huido, cuántas tormentas hayamos causado por nuestra desobediencia, cuán oscuro sea el lugar donde nos encontremos actualmente. La gracia de Dios es suficiente para restaurarnos, su poder es capaz de redireccionarnos, su amor es persistente para transformar nuestros finales desastrosos en nuevos comienzos gloriosos. Porque al final, la historia de Jonás no es realmente sobre un pez gigante o una ciudad malvada, es sobre un Dios que nunca se rinde con aquellos a quienes llama, que persigue a sus hijos no para destruirlos sino para restaurarlos, que transforma nuestros mayores fracasos en sus testimonios más poderosos de redención y propósito cumplido. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido juntos en esta historia transformadora de Jonás, tengo que hacerte algunas preguntas directas, sin rodeos,
porque tu respuesta determinará si este mensaje fue solo información interesante o si se convertirá en el punto de quiebre que cambie tu vida para siempre, hacia donde estás navegando en este preciso momento. ¿Cuál es tu Nínive, ese lugar al que Dios te ha estado llamando pero que has evitado con todas tus fuerzas? ¿Y cuál es tu Tarsis, esa ruta de escape que parece más segura pero que en realidad te está alejando de tu destino? Porque déjame ser brutalmente honesto contigo, puedes seguir comprando boletos hacia lugares donde nadie te conozca, donde nadie espere nada extraordinario de ti, donde puedas vivir en el anonimato cómodo de una vida mediocre. Puedes seguir justificando tu miedo con argumentos que suenan razonables, rodeándote de personas que validen tu huida, convenciéndote de que no es el momento adecuado o no eres la persona indicada. Pero en lo profundo de tu alma, en ese lugar donde no puedes mentirte a ti mismo, sabes exactamente de qué estoy hablando. Sabes cuál es ese paso que debes dar, esa conversación que debes tener, ese perdón que debes otorgar, ese sueño que debes perseguir, ese llamado que debes obedecer. Y cada día que pasa sin actuar, esa voz se hace un poco más débil, esa convicción se hace un poco más difusa, hasta que corres el riesgo de convertirte en una de esas personas que llegan al final de su vida preguntándose ¿y si hubiera tenido el valor de intentarlo? Pero aquí está la promesa gloriosa que quiero que grabes en tu corazón con fuego, no importa cuánto tiempo hayas estado huyendo, no importa cuántas tormentas hayas causado por tu desobediencia, no importa cuán oscuro sea el vientre del pez donde te encuentres en este momento. El mismo Dios que persiguió a Jonás con amor implacable te está persiguiendo a ti ahora mismo. No para condenarte, sino para restaurarte. No para castigarte, sino para equiparte. No para destruirte, sino para mostrarte que cuando finalmente te rindes a su plan, cuando decides enfrentar ese miedo con fe, cuando das ese paso aterrador confiando en que Él va contigo, algo sobrenatural sucede. Las tormentas se calman, los propósitos se cumplen, las ciudades enteras se transforman, y tú te conviertes en el testimonio viviente de que Dios se especializa en convertir fugitivos asustados en profetas poderosos. Así que hoy, ahora mismo, mientras estas palabras aún resuenan en tu espíritu, toma una decisión. No la pospongas hasta mañana, no esperes a sentirte listo, porque nunca te sentirás completamente preparado para hacer algo que requiere fe. La fe, por definición, es dar el paso antes de ver el camino completo. Es decirle a Dios, tengo miedo, pero confío en ti más de lo que temo a las circunstancias. Iré a mi Nínive. Obedeceré tu llamado. Y confiaré en que el mismo poder que abrió el mar rojo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, que rescató a Jonás de las profundidades, estará conmigo en cada paso del camino. Y escúchame bien, no estás solo en esto. Esta comunidad que estamos construyendo aquí está llena de personas que han decidido dejar de huir y empezar a vivir el propósito para el cual fueron creados. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa esas notificaciones porque seguiremos profundizando en estas verdades transformadoras que la Biblia tiene para nosotros. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está en su propio barco rumbo a Tarsis, porque tal vez estas palabras sean exactamente la tormenta de gracia que necesita para cambiar de dirección. Deja un comentario aquí abajo contándome, ¿cuál es tu Nínive? ¿Qué es eso que Dios te ha estado pidiendo pero que el miedo te ha impedido hacer? Escríbelo, porque algo poderoso sucede cuando declaramos públicamente nuestras intenciones de obedecer. Recuerda, el miedo te dirá 1000 razones por las cuales no deberías ir. Pero la fe solo necesita una razón para avanzar, Dios va contigo. Y esa única razón es infinitamente más poderosa que todos los miedos del mundo combinados. Ahora ve, levántate, y camina hacia tu Nínive. Tu historia de restauración comienza hoy.